buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí, en España, para el triple continente hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. En nuestro primer tratado de este tema del poder de las palabras, hace unos 3 meses, tocamos los 3 grupos de falsos sofistas que hay en el día de hoy que manipulan a la gente con las palabras. Esos 3 grupos manipuladores son: el primer grupo son los predicadores moralistas y motivadores de las emociones, que usan la música y las palabras de amor para manipular a las masas. El segundo grupo son los del negocio de la psicología y la psiquiatría, 2 grupos diseñados para vender aire con las palabras, sin solucionar nunca el problema de la conducta humana. De estos 2 grupos ya hemos hablado en su día en el canal. Y el tercer grupo es el grupo que tocaremos hoy, el grupo de los conferencistas de superación personal, o dicho en otras palabras, los modernos sofistas. Sofistas es el término despectivo que se usa en el día de hoy para denominar a los manipuladores de la oratoria, o sea, los que enseñan en público. El término sofista está tomado de los oradores de la Grecia clásica y también del Imperio Romano que exponían sus pensamientos filosóficos ante la gente, pero con artimañas. Por eso hoy en día se llama sofisma a un pensamiento o argumento que pretende pasar por verdadero, pero es falso. Así que, en este programa tomaremos algunos ejemplos del repertorio habitual de estos sofistas profesionales, conferencistas del día de hoy, y los derribaremos tal como dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, que es el texto y el pasaje del día de hoy, dando nosotros el enfoque bíblico de esos temas que ellos enfocan desde el ángulo humanista y engañoso, para que usted compare, estimado oyente, y no se deje engañar por el canto de sirenas de estos enseñadores del día de hoy que tienen apariencia de buenos, pero que son sofistas. Dios, el fabricante del hombre, que sabe cómo solucionar el problema de la conducta del hombre, ha dado y manda al hombre usar su manual de instrucciones. Y dentro de ese manual de instrucciones está la clave para la solución a todo problema de la conducta humana. Pero los conferencistas de hoy, en su grandísima mayoría, por no decir todos, prescinden de la Biblia. Ahí tiene la diferencia, estimado oyente. Es imposible que la sabiduría humana pueda solucionar el problema humano. Así que cuando el hombre aplica al hombre la sabiduría del hombre, el hombre en su conducta se estropea más y más. El problema del hombre no lo soluciona el hombre, sino solo Dios, el fabricante del hombre, por medio de la sabiduría de Dios y su manual de instrucciones, la palabra de Dios. Así que, dicho este preámbulo, tomaremos entonces algunos temas que enseñan los conferencistas modernos, es decir, los sofistas modernos, temas que usted puede encontrar fácilmente en Internet. Nosotros los analizaremos, le daremos el enfoque bíblico y así usted puede comparar cómo se deben enseñar las cosas, cómo lo enfocan ellos desde el ángulo humanista y cómo lo enfocamos nosotros desde el punto de vista bíblico. Así que, como el tiempo corre, empecemos entonces, por ejemplo, con un tema clásico que enseñan estos engañadores del día de hoy, los modernos sofistas. Tema número 1. El camino que da sentido a la vida. Los conferencistas darán cada uno sus ideas de este tema, pero para ir al grano, porque el tiempo es corto, diremos que el único camino que tiene sentido en esta vida es el camino que marca el manual del camino de la vida, la palabra de Dios. Y ese camino correcto empieza con la conversión por medio del Evangelio.
Sin conversión no hay camino correcto. Todo es torcido, moralizado quizás, pero torcido. La conversión por medio del Evangelio es lo único que limpia y da sentido a una vida sin sentido. O sea, para que su vida tenga sentido, usted antes tiene que reconocer los sinsentidos que ha cometido en su vida y a la vez tiene que reconocer el verdadero sentido de la obra de Jesús que le dará sentido a su vida. Va viendo la diferencia de enfoque respecto a los conferencistas que solo se centran en lo moral, en lo mental, en lo anímico, en lo material o en el éxito social. Para ellos, ese es el sentido de la vida, el éxito humano. Pero la Biblia dice que sin el Evangelio la vida no tiene sentido. Sin el Evangelio la vida es un sinsentido. El Evangelio es lo que le da sentido a la vida aquí y en la eternidad, estimado oyente. El Evangelio tiene mayor campo de acción y de impacto en el hombre, aquí en la tierra primero y luego en la eternidad. El propósito y sentido de la vida es andar en la voluntad de Dios. Y para andar en el camino y en la voluntad de Dios, la primera voluntad de Dios es que la gente se convierta por medio del Evangelio. Ahí empieza a orquestarse el verdadero propósito de la vida. Por lo tanto, para hallar el propósito de la vida, antes que nada, el hombre debe reconocer que su vida no tiene propósito. El hombre debe reconocer primero el fracaso de su vida. Debe reconocer que ha estropeado su vida. Debe lavar su vida y debe quitar las injusticias de su vida que han torcido su vida en un despropósito de vida. Cuando usted reconoce el fracaso de su vida y cuando usted reconoce que hubo uno que vivió una vida perfecta con completo propósito de vida y aún encima a ese hombre, llamado Jesús, de vida perfecta, le cayó la justicia que merecía su vida sin propósito, entonces es ahí, paradójicamente, estimado oyente, cuando su vida empieza a tener propósito. No es un juego de palabras, estimado oyente, es la verdad bíblica que enseña el verdadero propósito y orientación para la vida del hombre. No los consejos extrabíblicos de conferencistas, sofistas y negociantes del día de hoy con sus inventos y propósitos humanistas. Sin Dios, su vida no tiene propósito, y sin el Evangelio, su vida es un despropósito. Tema número 2. ¿Cómo no darse por vencido? Los conferencistas del día de hoy darán sus 100 razones para este tema. Cada cual dirá su razón como verdadera, pero lo que no le dicen los conferencistas del día de hoy a usted es que la fuerza de voluntad humana está estropeada, está debilitada y afectada por el poder del pecado. Entonces, para que una persona tenga verdadero poder de superación sobre su débil voluntad humana y no se dé por vencido en las metas de la vida, esa persona necesita el poder del Evangelio. Entonces usted me dirá que grandes hazañas humanas se han conseguido con la fuerza de voluntad humana, sin ser personas convertidas y sin tener el Evangelio. Pero la Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios que inyecta poder a la fuerza de voluntad humana, y eso es lo que en verdad nos hace no darnos por vencidos en una meta correcta y bíblica en la vida. En cambio, un conferencista se centrará en que usted puede conseguir lo que quiera. Por otro lado, si usted consigue superar algo en su fuerza de voluntad, independientemente de Dios, eso es orgullo, o sea, pecado. Dios le da todo para que usted consiga una meta en la vida, y sin embargo, usted lo deja de lado. ¿Le parece justo eso? En cambio, si consigue algo en el poder del Evangelio, la gloria la recibe Dios. ¿Ve la diferencia entre lo humanista y lo bíblico en este tema, estimado oyente? Cuando usted supera algo sin contar con Dios, sin estar convertido o consigue una meta fuera de la voluntad de Dios y sin conversión, ese logro ofende a Dios. Porque la Biblia dice que las obras notables, las obras justas, las obras buenas del inconverso son trapos de inmundicia ante Dios. Son arrogancia y Dios rechaza la arrogancia. Así que le rogamos
que no se dé por vencido y nos siga en el resto del programa. Tema número 3. ¿Cómo ganar confianza en uno mismo? Este título de los conferencistas del día de hoy es muy abundante en toda la red, estimado oyente. Pero la seguridad y confianza en uno mismo se consigue solo cuando una persona conoce la verdad. Eso es lo que da seguridad, conocer la verdad. Y cuando uno conoce la verdad, cuando uno se ve limpio, libre y fresco por dentro por medio de la conversión, entonces uno se siente nuevo, seguro, con fuerza y con confianza en uno mismo. Mientras que la carga de los pecados hacen perder confianza en uno mismo y lo debilitan. Aunque un hombre sea muy confiado en sí mismo, si no se apoya en Dios y no le atribuye a Dios sus méritos, eso Dios se lo computa por arrogancia, o sea, pecado, y el día del juicio para esa persona será su vergüenza. Así que, ¿de qué sirve que usted desarrolle autoconfianza en sí mismo si no se ha quebrado ante Dios y esa arrogancia le es pecado ante Dios y luego le enviará a Dios a la condenación eterna? ¿De qué le sirve? ¿De qué sirve esa autoconfianza desarrollada por usted mismo en su soberbia sin darle la gloria a Dios que le ha dado todo para que usted lo tenga todo? ¿Se da cuenta del enfoque humanista de los conferencistas centrados en uno mismo respecto a nuestro enfoque bíblico centrado en la confianza y dependencia de Dios y en su palabra escrita y en el poder del Evangelio? ¿Se ha dado cuenta de la diferencia? Pasemos al tema número 4. ¿Cómo dominar el temperamento? Otro tema muy usado por los conferencistas, pero lo que no le dicen los conferencistas es que el temperamento humano es una bestia de cuevas salvajes e indomables y que el temperamento malo solo se puede limpiar de sus malas acciones y solo se puede dominar por medio del poder del Evangelio y no por medio de las terapias humanas. El Evangelio es lo que limpia el mal temperamento y da poder para tener un buen temperamento, pero esto no lo enseñan los conferencistas. Así que todas esas conferencias centradas en técnicas humanas para dominar el mal genio, el carácter fuerte, el temperamento, etcétera, etcétera, aparte de ser un fracaso, son humanismo puro ante Dios. Y nadie puede dominar el temperamento sin el poder del Evangelio. Conclusión: todas esas conferencias del tema del temperamento sin el Evangelio no son efectivas, no valen de nada. Pasemos al tema número 5, el trastorno obsesivo-compulsivo. El siguiente tema es serio, estimado oyente, yo diría que hasta grave, y es el tema del TOC, llamado así por los psicólogos, los mal llamados psicólogos. El tema de los trastornos compulsivos en la conducta es exactamente más de lo mismo. La persona obsesiva compulsiva es esclava de sí mismo, estimado oyente, y es esclava de lo que lleva dentro. Por lo tanto, para dejar de ser compulsivo, para dejar de ser esclavo, para dejar de ser obsesivo compulsivo en su conducta, necesita una fuerza y poder superior que le permita ser libre y ya no ser más compulsivo. Ese poder superior que libra al ser humano de la esclavitud de ser compulsivo es el poder liberador del Evangelio. Ninguna terapia psicológica, ni ningún tratamiento de farmacología hacen que usted deje de ser compulsivo. La farmacología lo droga y afloja la musculatura, pero no le hace cambiar el carácter. Todo eso es falso. Solo el Evangelio tiene doble efectividad. Primero, le limpia de la esclavitud de haber sido compulsivo. Y segundo, le da poder para no ser compulsivo. Como puede ver, siempre volvemos al mismo punto. Todo tema de la conducta humana pasa y converge en el poder del Evangelio. Dar conferencias las da cualquiera. Hasta un simple puede dar conferencias. Otra cosa es que digan cosas con efectividad. Por eso, la misma Biblia habla de sí misma como la única con poder y eficacia para solucionar el tema de la conducta humana.
Cualquier conferencia sin la centralidad del Evangelio es aire. Le están engañando y no sirve de nada. Nunca funcionarán como en este caso con el tema del TOC. Todo trastorno obsesivo-compulsivo solo puede ser superado por medio del poder del Evangelio. Lo único que funciona y es eficaz es la biblioterapia, con la centralidad del poder del Evangelio. Si no, usted jamás dejará de ser obsesivo-compulsivo. Tema número 6. El poder del pensamiento positivo. Otro de los muy manoseados títulos favoritos de conferencias seculares y eclesiales es este, el poder del pensamiento positivo, o el famoso poder de yo declaro, yo puedo, pero. Todo eso es un engaño del enemigo y de esta gente conferencista. Estimado oyente, la Biblia dice que su pensamiento no tiene el más mínimo poder positivo, al contrario. No existe tal cosa como el pensamiento positivo o el poder del pensamiento. Eso es un invento, eso es falso, eso es un sofisma. Para empezar, la Biblia dice que todo usted es negativo, todo usted está estropeado, todo su ser, incluida su mente, está estropeada, sucia y es enemiga de Dios, excepto, claro, que se haya convertido por medio del Evangelio. La Biblia dice que el único pensamiento verdaderamente positivo es el que concuerda con el pensamiento del Señor Jesús y su palabra. Y precisamente dice la Biblia que el pensamiento del Señor es que usted debe reconocer ante Él que usted no vale nada, que su mente no tiene poder de nada, que usted es un ser corrompido, estropeado, negativo y sus pensamientos son de continuo al mal, como dice la Biblia en Génesis capítulo 6 versículo 5 y capítulo 8 versículo 21. Los pensamientos del hombre son perversos desde su juventud y continuamente al mal. Y en Marcos capítulo 7 versículo 21 dice que de dentro del hombre solo hay y solo salen malos pensamientos. Así que, si sus pensamientos innatos son de continuo al mal, como dice la Biblia, ¿cómo le van a decir estos conferencistas mentirosos que usted puede generar pensamientos positivos? Y aunque usted tuviera tan solo un pensamiento positivo, ¿qué? Por cada supuesto pensamiento positivo que usted tiene usted 100 pensamientos negativos que manchan sus pensamientos positivos. O sea, esas conferencias del pensamiento positivo y yo declaro o yo puedo, son todas un engaño y generadoras de frustración. Luego, pasado un tiempo, usted ve que lo que le han dicho del pensamiento positivo no funciona nunca en su vida, solo le generan frustración. Pasemos al tema número 7. ¿Cómo lograr la paz interior? Otro habitual título de los conferencistas de superación personal es este. Pero, estimado oyente, la única forma de lograr la paz interior es por medio del Evangelio, el único medio por el cual se limpia la conciencia, se perdonan los pecados, se reconcilia usted con Dios y hay la paz del alma. Los pecados le generan dentro de usted guerra y lo hacen enemigo de Dios. Y esa paz del alma y esa reconciliación con Dios solo se obtiene por medio del Evangelio. Así que, no se deje engañar con falsas técnicas de paz mental. Que no le vengan con el cuento de que por algún otro método que no sea el Evangelio, usted podrá tener paz interior, porque eso es falso. El único método que da paz al alma es el Evangelio. Por lo tanto, no se crea toda esa mentira de la paz interior de estas conferencias que hay a cientos en la red. Son todas falsas, son basura. Esos métodos no le dan paz interior, estimado oyente. Quizás le dan una supuesta falsa paz temporal, que con el tiempo se desvanece y se convierte en frustración, porque luego surge otra vez la intranquilidad. Porque la verdadera paz del alma solo se obtiene y mantiene por medio de la conversión, por medio del Evangelio que quita la culpa y da verdadera paz interior cuando usted, siendo enemigo de Dios por sus pecados, se reconcilia con Dios. Ahí es cuando surge la verdadera paz interior.
Tema número 8. Cambie y empiece una nueva vida. Otro de los títulos manipuladores y anzuelo de los conferencistas es este: ¿cómo empezar una nueva vida? Pues sencillo, no hay mejor ni único método para borrar el pasado, empezar una nueva vida presente y no repetir lo mismo en el futuro que por medio del método divino, la conversión por medio del Evangelio tomado de la palabra de Dios. Sin el Evangelio usted no empezará de nuevo nunca. Sin el Evangelio usted no cambiará su carácter nunca. Quizás usted cambiará de ciudad, cambiará de mentalidad, cambiará de hábitos, pero su sucio pasado aún permanecerá dentro de usted. Escuche bien esto: dejar de hacer cosas malas no le limpia ni le libra del pasado. Así que para empezar y cambiar una vida verdadera, nueva y limpia, es necesario el Evangelio, que borra el pasado, limpia su vida en el presente y le da poder y dirección para el futuro. Así que olvídese de esas conferencias mentirosas de métodos humanos para empezar una vida nueva. No funcionan. Tema número 9. ¿Cómo mejorar la autoestima? El tema favorito de los conferencistas de la superación personal es este, el de la autoestima. La Biblia critica la autoestima, mientras que el humanismo exalta la autoestima humana. La autoestima podríamos definirlo como la forma de vernos y tratarnos a nosotros mismos, que normalmente es siempre la mejor forma. No tenemos tiempo de desarrollar aquí este tema de la autoestima, pero de forma breve le digo que la verdadera valoración de su estima, es decir, de lo que usted es, de cómo usted debe verse y cómo lo ve Dios, lo tiene la Biblia, no los conferencistas. La Biblia muestra cómo nos ve Dios. Los conferencistas quieren esquivar cómo nos ve Dios. La Biblia muestra cómo somos realmente nosotros. Los conferencistas quieren que no nos veamos como en realidad somos nosotros, es decir, nos mienten. En realidad, toda conferencia para despertar la autoestima del hombre es pecado, estimado oyente. Le inflan ficticiamente la autoestima en una conferencia, pero como usted tiene una fisura en su alma, esa motivación se va escurriendo como agua poco a poco y con los días usted se da cuenta que sigue igual que siempre, sigue vacío, con la autoestima por el piso y en el mismo lugar deprimido de siempre. Exaltar la autoestima es pecado. Dice Mateo capítulo 16, versículo 24, niéguese a sí mismo. En cambio, los conferencistas del mundo dicen, ámese a sí mismo. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, en una lista de pecados, está el pecado de que vendrán hombres amadores de sí mismos. En resumen, la Biblia habla de la humillación de la estima y no de la autoestima. Los conferencistas de la autoestima afirman que la Biblia nos ordena a nosotros que nos amemos a nosotros mismos, y para ello manipulan Mateo capítulo 22 versículo 39 que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, forzando este pasaje, muchos conferencistas dicen que ahí hay un mandato bíblico para que nosotros nos amemos a nosotros mismos. Pero si la cosa fuera realmente así, en el contexto habría 3 mandamientos: amar a Dios, amar al prójimo y amarse a uno mismo. Pero, cuando estudiamos el texto detalladamente, resulta que hay una frase contundente de Jesús que derriba a los conferencistas, y es que en Mateo capítulo 22, versículo 40, Jesús dice que son 2 mandamientos. Léalo usted mismo, estimado oyente. Los 2 mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo. No hay otro mandamiento. No hay más mandatos en el texto. Pero los conferencistas dicen que la frase como a ti mismo es un mandato, pero no es un mandato. En otras palabras, Jesús dijo claramente que hay 2 mandamientos, no 3. Por lo tanto, la frase como a ti mismo no es un mandato, es un sofisma. Por lo tanto, argumento derribado. Potenciar la autoestima es pecado. Tema número 10. ¿Cómo hallar la pareja correcta? Y por último,
He visto en la red varios vídeos de este tema con muchos seguidores. Cómo hallar la pareja ideal. Evidentemente, una necesidad y anhelo de lo más profundo del alma de todo ser humano, y el anhelo de no fallar, evidentemente. Pero los gurús conferencistas, los sofistas del día de hoy, tienen sus métodos humanistas que por supuesto no funcionan. La Biblia, el manual de la vida, el manual del noviazgo, el manual de la sexualidad, el manual del matrimonio, el manual de la pareja y de la conducta, o sea, el manual del fabricante, ha dado instrucciones precisas, ha dado unas alarmas, unos filtros y unos principios indispensables para no errar en la elección de la pareja ni tener un noviazgo equivocado. Por cierto, tiene usted en nuestro canal 2 conferencias radiales de este tema en la serie titulada Noviazgo, Matrimonio y Divorcio, que dejaremos abajo en la descripción del vídeo y que le invitamos a escuchar para no repetir aquí los mismos argumentos que están en ese vídeo. Y así este programa no se haga muy largo. Nuestra conferencia sobre el noviazgo le ayudará para encontrar pareja con base bíblica, y no según el modelo humano, hollywoodiense o sentimental de los conferencistas del día de hoy. Que conste en acta. Y así podríamos seguir con más y más temas, estimado oyente, que se podrían exponer aquí para que usted vea la diferencia de enfoque entre los conferencistas de superación personal respecto del enfoque que debe dar un expositor bíblico de la palabra de Dios, el manual de la conducta humana. Así que, si usted va a una conferencia de superación personal, sepa que le estarán engañando. Ahora, para que usted no se dé por vencido en la vida, para darle sentido y dirección a su vida, para fortalecer su fuerza de voluntad, para que usted tenga la clave para ser disciplinado, para establecer una meta en su vida, para ganar confianza en sí mismo, para dominar el temperamento, para superar el trastorno obsesivo-compulsivo, para tener el verdadero pensamiento positivo, para lograr la paz interior, para cambiar y empezar una nueva vida, para mejorar y poner en orden su autoestima, para poder darle sentido a lo que hace, para romper paradigmas y patrones de conducta errados, para que tenga la verdadera guía de cómo hallar la pareja idónea, para poder hallar el propósito de su vida, para poder quitar la culpa de su conciencia, para poder tener el perdón de los pecados y para obtener la salvación de su alma. Para todo esto, usted necesita el Evangelio. Así que, a continuación, expondremos el Evangelio. Preste atención, estimado oyente. Punto número 1. Usted debe reconocer ante Dios que tiene su vida y su conducta en desorden por causa de las injusticias cometidas en toda su vida por haber roto las leyes de Dios. Usted debe reconocer que es un infractor de la ley. Si Dios le quitara la vida, lo enviaría a la condenación y al fuego eterno. Punto número 2. Usted debe reconocer que Dios es un juez justo y por lo tanto tiene que aplicar la justicia sobre las injusticias y sobre la conducta desordenada que usted ha tenido en su vida. Dios no puede saltarse la justicia que merecen sus injusticias, estimado oyente, y por los desórdenes de la conducta en su vida. La justicia de Dios debe ser satisfecha. Punto número 3. Usted debe admitir que Dios le ha tenido paciencia con sus conductas desordenadas y está aplazando la sentencia de justicia de muerte sobre usted, para que usted conozca el Evangelio que le libra de la justicia divina y ordena la conducta de su vida aquí en la tierra. Punto número 4. Usted debe saber y creer que esa justicia divina que usted merece recibir a causa de sus injusticias, o sea, del desorden de su conducta a lo largo de su vida, esa justicia le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, cuando el Padre, en unidad con el Espíritu Santo, mata al Hijo para descargar la ira y la justicia divina que provocan ante Dios sus injusticias y su conducta desordenada. Esto es el Evangelio propiamente dicho. Y punto número 5. Usted debe entender que, aunque Dios ya descargó sobre su Hijo la justicia que merecen sus injusticias, o sea, aunque Jesús
ya murió por su mala conducta, estimado oyente, eso no le perdona a usted automáticamente de sus pecados, sino que Dios le manda a usted y a todo hombre que obedezca dos condiciones indispensables para que Dios sí perdone sus pecados y lo salve de la justicia y de la condenación del fuego eterno. Así que, estimado oyente, llegados hasta aquí, le invitamos amablemente a obedecer hoy esas dos condiciones. Vaya a su habitación o busque un lugar apartado y tranquilo. Y allí, en sus rodillas, descálcese en señal de reverencia ante Dios. Y obedezca entonces las dos condiciones. Primera condición, recuerde sus pecados, reconozca sus pecados ante Dios y abandone sus pecados que está haciendo en el tiempo presente. Esa sería la primera condición. Segundo, usted debe reconocer que merece la justicia divina por sus injusticias cometidas durante toda su vida. Pero también debe reconocer que esa justicia le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Cuando usted se apropia, se agarra, reconoce y hace suya esa justicia que le cayó al Señor Jesús por causa de sus injusticias y por causa de su desorden en la vida, entonces Dios le declara perdonado, reconciliado, salvado y empieza el orden de su vida. Y antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por haber conocido el verdadero Evangelio y el verdadero método de salvación. Use la razón para entender este Evangelio y use su libre albedrío para recibir este Evangelio. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy. Hemos hecho como Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Hemos derribado los argumentos y la altivez de estos conferencistas modernos que se levantan contra el conocimiento de la verdad. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, como siempre, este conferencista bíblico Nikos Ricoi. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas que elabora cada programa desde aquí en España para el triple continente hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre hasta nuestro próximo programa Encuentros.